Muy buenas, mi nombre es Tanya Mongelos, les saludo desde Paraguay, soy militante feminista, abogada y máster en identidad, género y ciudadanía. En este video les quiero invitar a reflexionar un poco en torno a la violencia de género en el ámbito laboral. Hablar de violencia de género implica comprender que sobre nuestros cuerpos biológicos se da una lectura social intencionada y que está basada en una estructura de poder que jerarquiza y sexualiza nuestra identidad. Desde antes de nacer se nos asigna un sexo y en ese mismo acto se activan diferentes dispositivos para moldear y limitar nuestra identidad, afectando incluso nuestra propia subjetividad. A este sistema que produce y reproduce un pensamiento binario que ubica lo masculino sobre lo femenino lo llamamos patriarcado. Y la herramienta que nos permite visibilizarla es el género. Ahora bien, es importante entender que el género no se encuentra aislado en nuestra experiencia de vida. Nuestras identidades se encuentran atravesadas por diferentes elementos que se imbrican y muchas veces dan como resultado formas específicas de violencia, como por ejemplo la etnia, la condición de discapacidad, la disidencia sexual o la clase social. Entonces, el género como categoría de análisis de la realidad debe comprender todas las dimensiones de la identidad. Por ejemplo, el caso del trabajo doméstico, un ámbito marcado por un género y una clase social. Varios estudios demuestran que las violencias que adquiere formas específicas en estos casos, con consecuencias de por vida para las mujeres. Algo similar ocurre con las mujeres migrantes y con las mujeres jóvenes. Entonces, desde esta perspectiva, les invito a abordar unas formas de manifestación de la violencia de género. Las predominantes son el acoso sexual y el acoso sexista. Voy a hablar primeramente del acoso sexual, pero es importante señalar que estas formas de violencia marcan la inserción laboral de las mujeres alrededor del mundo y refuerzan las desigualdades de género que existen en el mercado laboral. Esta forma de violencia ha sido conceptualizada por la doctrina jurídica como pluriofensiva, en tanto vulnera o puede llegar a vulnerar a la vez a varios derechos fundamentales, como el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, a la intimidad, a la salud e incluso el derecho al trabajo y a la vida. Además, afecta la autonomía económica de las mujeres. La primera manifestación, el acoso sexual, hace referencia a toda conducta de naturaleza sexual que se da a partir o como consecuencia de una relación de trabajo, cuando la posición de la víctima determina una decisión que afecta su empleo o las condiciones de su empleo. En todo caso, se produce un ambiente laboral hostil para la víctima. El acoso, a su vez, el acoso sexual puede adquirir dos formas. La primera y más conocida es el chantaje sexual. Es decir, cuando se condiciona el acceso o mejoras al empleo a un intercambio sexual. En este caso suele existir una relación jerárquica entre la víctima y el victimario. La segunda forma de acoso sexual es el acoso ambiental. En este caso no siempre existe una relación jerárquica. Puede ser entre colegas e incluso puede venir de parte de subalternos. Se da mediante un acoso sistemático que crea un ambiente de trabajo altamente humillante y hostil para la víctima. Otra forma de violencia de género en el ámbito laboral, otra forma de violencia de género en el ámbito del trabajo es el acoso sexista, que tiene similares características con el acoso sexual. Sin embargo, la diferencia es que en el primer caso, en el acoso sexual, la violencia tiene como objetivo demostrar el poder de género accediendo sexualmente a la víctima. Y en el acoso sexista lo que se busca es humillar a un determinado género, demostrándole que no pertenece a ese lugar y por lo tanto buscar mediante un hostigamiento sistemático que la misma renuncie. Se da con bastante frecuencia hacia mujeres en altos cargos, mujeres que han asumido tareas de cuidado o mujeres embarazadas, principalmente buscando que renuncien.
Estas formas de violencia hoy en día también por parte de la OIT son comprendidas como problemas de salud laboral. Es decir, es un problema de la empresa, en tanto afecta y daña el ambiente laboral, deteriorándolo. Y da como resultado ciertas formas específicas de consecuencias como el burnout. Incluso no a los compañeros y compañeras, no directamente a las víctimas. Ahora bien, históricamente estas formas de violencia han sido naturalizadas. El acoso sigue siendo considerado como algo normal o algo a lo que se le resta importancia en muchos países y en muchos ámbitos laborales. Por suerte, en los últimos 10 años hemos sido testigos y testigas de amplias campañas a partir de denuncias importantes de diferentes formas de violencia de género en el ámbito laboral. En relación a los datos cuantitativos, si les preguntáramos a cualquier mujer acerca de si conoce algún caso o si ha tenido que pasar por alguna situación de acoso sexual, muy probablemente en un altísimo porcentaje la respuesta sería positiva. Si bien aún son escasos los estudios estadísticos que en nuestra región nos permitan comparar, y esto también implica un importante desafío para visibilizar la problemática, algunos datos sueltos nos pueden señalar un poco acerca de cómo se configura y la incidencia de este fenómeno. Por ejemplo, la Defensoría de Habitantes de Costa Rica señala que de los casos que tramitan, 97% las denuncias las realizan las mujeres y 3% los hombres. En este 3% se incluyen a hombres hostigados por otros hombres. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 90% de las víctimas de acoso sexual en el trabajo son mujeres. Entre el 40 y el 50% de las mujeres de los países de la Unión Europea experimentan avances sexuales no deseados, contactos físicos y otras formas de acoso sexual en su lugar de trabajo. Estudios en Asia y en el Pacífico indican que entre el 30 y el 40% de las trabajadoras reportan alguna forma de acoso sexual. Por su parte, la Dirección de Trabajo de Chile indicó que entre el 2017 y 2018 aumentó en casi un 57% el registro de denuncias. Si bien este dato es indicativo, es importante reconocer que aún es muy grande la diferencia entre los casos denunciados y los casos que se dan. Las escasas denuncias generalmente están relacionados a algunos elementos que sostienen este fenómeno, que son una cultura que normaliza estas formas de violencia, las represalias a las que se ven expuestas las mujeres que denuncian, incluidas la pérdida de trabajo, la escasa garantía que sigue dando el sistema judicial a las mujeres que denuncian la violencia de género y la culpabilización que se realiza sobre las víctimas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Las acciones pueden ser infinitas, como la creatividad del movimiento de la igualdad nos ha demostrado. Sin embargo, algunas buenas prácticas que se registran en este sentido pueden ser impulsar políticas educativas con perspectiva de género, que lleven adelante un camino hacia una igualdad sustantiva, así como políticas laborales que ayuden a desarrollar empresas comprometidas con la erradicación de la violencia de género. Adecuar las normativas en materia laboral. En muchos países aún no se cuentan con normativas específicas para abordar el acoso sexual y aún son más escasas las normativas que aborden el acoso sexista en el ámbito del trabajo. Desarrollar campañas de visibilización que permitan desnaturalizar este fenómeno y movilizar la sanción social contra todas las formas de violencia. Generar instancias de asistencia confidencial para asesoría a las víctimas de estas formas de violencia y establecer protocolos de prevención y sanción de violencia de género al interior de los ámbitos laborales. Es importante apuntar que para desactivar esta violencia, en tanto violencia de género, movilizar la sanción social es central. Para que exista sanción social, es necesario que dejemos de naturalizarla, que la hablemos, que la visibilicemos,
como bien lo vienen realizando hoy en día los diversos movimientos feministas y algunos sectores de la academia. A su vez, una socialización que deje de conceptualizar la sexualidad masculina como un acto de cacería y lo femenino como un cuerpo para complacer al otro son fundamentales. Otros caminos esperanzadores se están dando en torno a pedagogías de nuevas masculinidades que buscan comprender un mundo más igualitario para todas las personas. Finalmente, comprender que la violencia de género no es un problema de las mujeres, afecta a toda la sociedad. Imaginar un futuro sostenible solamente es posible si abordamos la tarea de erradicar la violencia de género como un nuevo pacto social. Muchas gracias.